¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a Sandwave Academy. Para los que no me conocéis, me llamo Chema, y para los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo y gracias por estar otra vez aquí. Eh, el vídeo que vamos a hacer ahora va a ser sobre MCU, por fin, movimiento circular uniforme, ¿vale? Que es algo que ya he oído varias veces que interesaba bastante y va para por lo menos aclarar una serie de cosas, y más adelante haremos alguna serie de ejercicios de vídeos. Vale, dos cosas antes. Em, Como de momento los vídeos que estamos realizando son vídeos cortos de más o menos una idea teórica, dependiendo también del número de likes que tengáis y lo que digáis en los comentarios, seguramente podemos hacer algún directo un poco más largo, porque como son vídeos un poco cortos, para no aburriros, que sean a lo mejor de, pues eso, de una hora, de hora y media, donde pueda responder a vuestras preguntas y que hagamos un montón de ejercicios, en este caso de momento de física, ¿vale? Y seguramente esta tarde empezarán a subirse ya los vídeos de matemáticas. Bien, pues venga, vamos al lío. Entonces, el MCU, el lioso MCU. A ver, lo primero vamos a recordar el MRU, ¿vale? Una sola tontería, ¿vale? Vamos a acordarnos de la velocidad igual al espacio partido por el tiempo, ¿vale? Según esta fórmula, lo que nos decía, ¿vale? Era que nosotros cuando recorremos una distancia que ya conocemos, como vamos siempre a la misma velocidad, cronometrándolo con ese tiempo, podemos hacer esa división y ya sabemos que vamos a 10 metros por segundo, 30 metros por segundo, ¿vale? Bien, bueno, pues el MCU y el MCUA, ¿vale? Que lo veremos en un posterior vídeo, funcionan exactamente igual. Lo que pasa es que en vez de estar todo el tiempo en línea recta, está girando. Y lo único que cambia son las unidades y un concepto, que es el concepto de los radianes. Vale, entonces, vais a entender ahora mismo el porqué. Lo mismo que para lineal, ¿vale? Para todo lo que es lineal. Y aquí circular, ¿vale? Para lo que es lineal, por ejemplo, antes lo medíamos en metros. En metros partido por segundo. En metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Son las unidades de qué? Pues las unidades de la distancia, de la velocidad y de la aceleración. Bien, en circular cambia, porque la unidad de distancia que medimos, es decir, es el radián, ¿vale? Porque en movimiento circular no podemos medir con una regla lo que estamos recorriendo, ahora veréis por qué. Entonces se recorre un arco, lo que se dice un arco, ¿vale? Entonces la velocidad, que será velocidad angular, funcionará en radianes por segundo, y la aceleración angular, cuando se vea mcua, será radianes partido por segundo al cuadrado. En el fondo, si veis, es lo mismo, simplemente es entender qué es lo de los radianes. Bien, pues lo vais a entender ahora. Vosotros imaginaros una circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que yo quiero moverme desde aquí, ¿vale? Desde este punto hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí. Bien, este recorrido que yo he hecho en movimiento circular, como veis, no existe ninguna regla que nosotros podamos poner aquí encima y que pongamos aquí el cero y que midamos y que midamos. Que aquí sí que pasaba, porque en movimiento rectilíneo, como es una unidad en línea recta, lo único que necesitamos es que el sistema sea el correcto, pues en vez de medir metros, kilómetros, centímetros, pero en el fondo la unidad, como siempre es en línea recta, no tenía esa dificultad. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en circular? Porque no es lo mismo esta distancia que yo he recorrido desde aquí hasta aquí que la distancia que yo recorrería desde aquí hasta aquí. ¿Os dais cuenta? Si yo voy de aquí a aquí, recorro más espacio, o sea, en el fondo recorro más. Y si yo voy desde aquí a aquí, recorro menos. Eso, por ejemplo, lo veréis mucho en atletismo, en las pistas de atletismo, en las carreras. Normalmente los corredores se van poniendo como en una línea inclinada. ¿Por qué? Porque los que están más dentro, los que están en el carril de dentro, recorren menos distancia, entonces tienen que salir desde más atrás. Y el que sale por la derecha del todo, que es por fuera, le dan cierta ventaja de posición, ¿vale? Para que luego, cuando lo veis, empiezan a correr y en la línea recta se igualan. Bien, bueno, pues entonces, esto es tan importante, es muy importante, porque depende del radio, ¿vale? Depende del radio.
Es decir, que esta distancia depende del radio. Pero en cambio, en movimiento circular lo que sí que han hecho estos dos, tanto este como este, es un arco de 90 grados. Bien, por eso se utilizan radianes, ¿vale? Que es una medida de ángulos, ¿vale? Es la medida del Sistema Internacional del Ángulo. En vez de 90 grados, pues hablaríamos de pi medios. Entonces, vamos a recordar, esto para los que no estéis muy acostumbrados a hablar de radianes, esto es muy sencillo, ¿vale? Si nosotros dividimos una circunferencia en dos, o sea, en cuatro partes, perdón, vosotros sabéis que 0 grados es lo mismo que 0 radianes, ¿vale? Y una vuelta entera, como bien habéis visto en matemáticas, el perímetro de una circunferencia, bueno, pues es 2pi, ¿vale? 2pi radianes. Y luego el resto sencillamente es matemática sencilla. La mitad de 2pi, pues 180 grados son pi. La mitad de 180, 90 grados, pues 90 grados será la mitad de pi, o sea, pi medios. ¿Lo veis? 270 grados, que es 9 por 3, 90 por 3, ¿vale? 270 grados, pues será 3 veces pi medios, o sea que será 3 pi medios, ¿vale? Entonces, y así podemos calcular todos los ángulos importantes, que serían el de 30, el de 45, el de 60, lo podemos hacer así también, o podemos hacer una regla de 3 para hacer una conversión de ángulos a radianes. A lo que voy con todo esto es que nos tenemos que acostumbrar a que la unidad que vamos a utilizar para MCU, en este caso, va a ser el arco en radianes, ¿vale? Bueno, entonces, después de esta pequeña introducción, ¿vale? Vamos a ver ya MCU, en concreto los problemas. MCU, lo mismo que MRU, que solo tenía una unidad, o sea, perdón, una ecuación, velocidad igual a espacio partido por tiempo, aquí solo tiene una ecuación importante, que es velocidad angular igual a el arco, ¿vale? Que lo vamos a llamar así, es una letra griega, ¿vale? Esto lo que nos va a decir son los radianes que recorremos en el tiempo que los hemos recorrido, ¿vale? Así que esto es simplemente una velocidad angular, es la velocidad a la que está girando, ¿vale? Entonces, ahora veremos que hay dos fórmulas más metidas y por qué existen. Bien, ¿esto qué significa? Que si yo recorro este arco, por ejemplo, que no sé lo que sea, aquí hay un arco, ¿vale? Ese arco en radianes, durante el tiempo que tarda en recorrerlo, pues es la velocidad, ¿vale? Entonces, imaginaros que este arco fueran, yo qué sé, 75 grados, ¿vale? Imaginaos que esto fueran 75 grados, ¿vale? Lo primero, sistema internacional de unidades. Recordad las unidades que son muy importantes en física. Esto no nos vale porque está en ángulos, ¿vale? Está en ángulos centesimales. Necesitamos ponerlo en radianes. Entonces, de aquí a ahí se puede hacer de dos maneras. O por factores de conversión, o personalmente me gusta hacerlo por regla de 3 porque es más entendible, lo entendéis mejor. Y entonces os cogéis cualquiera de las relaciones que hemos hecho antes, ¿vale? O sea, podéis cogeros 180, 360, que sería 2pi, ¿vale? Esto sería 360. 270, 90, lo que sea, y hacemos una conversión a radianes, ¿vale? Entonces esto sería, pues yo por ejemplo cojo el de pi, que es más sencillo. Pues decimos, bueno, pues si pi son 180 grados, ¿vale? O al revés, si 180 grados es pi, eso ya sabéis como queráis, bueno, pues ¿cuántos radianes serán 75 grados, ¿vale? Y realmente desde aquí os dan el factor de conversión, ¿vale? O sea, si lo quisierais hacer por factores de conversión, vuestros 75 grados, ¿vale? Simplemente tendríais que pasar de grados abajo, radianes arriba, ¿vale? Radianes aquí y grados abajo. Pues entonces 180 grados son pi. En el fondo, estos cálculos y lo que vais a hacer aquí es lo mismo. Si os fijáis, 75 por pi entre 180, 75 por pi entre 180. ¿De acuerdo? Y entonces, ojo, el pi, siempre que lo dejemos en radianes, lo vamos a dejar aparte. Nunca lo vamos a operar, ¿vale? Es una costumbre que se tiene. Entonces, haríamos el cálculo de 75 entre 180. Entonces, para eso, como es un ángulo un poco curioso, nos cogemos la calculadora que ya tenemos a mano y hacemos, pues eso, 75 entre 180, que es 0,42, vamos a poner, pi radianes.
¿De acuerdo? 0,42 por pi radianes. Bien, pues entonces, este sería el arco que yo he recorrido. Si lo recorro en, yo qué sé, en 3 segundos, imaginaros que el tiempo es 3 segundos, pues ya está. Simplemente mi velocidad angular sería 0,42 pi radianes partido por 3 segundos. Y aquí haríamos el cálculo otra vez y nos daría lo mismo, radianes partido por segundo, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? De aquí lo que fuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué todavía vamos a volver a la velocidad angular? Porque la velocidad angular, al ser un movimiento circular, tiene una cosa que es curiosa, que es que da vueltas. Y decís, uy, pero que... Sí, pues da vueltas. Entonces, en la vida real hay una serie de cosas que tenemos alrededor, que dan vueltas y que tienen algo curioso que nos permite medirlo. ¿Y qué es eso? Pues por ejemplo, la Tierra está todo el tiempo girando alrededor del Sol. Y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Y yo a vosotros, si os pregunto cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, pues me diréis 365 días, coma. Bien, eso es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Entonces, es una unidad que se utiliza, que yo podría deciros cuánto tiempo tardas en dar 5 vueltas. Bueno, pero en cambio, el tiempo que se tarda en dar una sola vuelta es lo que llamamos periodo, ¿vale? T es el periodo o período, ¿vale? Hay mucha gente que lo pone con tilde, otra gente que lo pone sin tilde, pero bueno. Y si os fijáis, es un tiempo, pero es el tiempo en dar una sola vuelta. Yo en esta fórmula no lo he puesto con T mayúscula, no lo he puesto con periodo, porque el periodo se refiere en concreto solo a una única vuelta. Por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra, el periodo es de un día, 24 horas, ¿vale? Y el sistema internacional del periodo, como es un tiempo, es en segundos. Esta es la primera parte, el periodo. Pero por otro lado, hay cosas en las que nos es imposible cronometrar el tiempo que tardas en dar una vuelta. Por ejemplo, imaginaros que os ponéis a mirar la rueda del coche de vuestros padres, intentáis con el cronómetro parar en una vuelta. Es que ni de broma, es imposible. Y entonces, para cosas que están girando muy rápido, lo que se hace es poner como un pequeño contador, ¿vale? O sea, imaginaros que esta es lo que gira, para que os lo imaginéis como lo de la ruleta rusa, ¿vale? Pues ponemos aquí, imaginar un chirimbolito y aquí una plaquita. Y entonces cada vez que esto gire y dé una vuelta, es un contador y hace plas, 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 plas. Entonces gira muy rápido y esto va contando las vueltas, ¿vale? Para que os imaginéis como cuando se gira la ruleta de la suerte. Bien, entonces, lo que se hace cuando giran tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, es en una unidad de tiempo un poco larga, por ejemplo el minuto, en una hora, ¿vale? Normalmente en minuto, se cuenta cuántas vueltas ha dado, ¿vale? Y es lo que se llaman revoluciones. Una revolución es una vuelta. Entonces, revoluciones en un minuto sería revoluciones por minuto. Y eso lo tenéis todos muy cerca. Si os fijáis en el coche que tenéis en casa, normalmente hay dos indicadores muy grandes, ¿vale? Aparte del de gasolina y demás. El primero es el de la velocidad, donde cuando veis que aceleran, pues va de 0 a 100 a 120, 200, en fin, veis la velocidad. Pero en cambio en el de al lado, que seguramente para los que no conduzcáis, pues os sonará raro, hay unos números como el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, bueno, dependiendo también de la potencia del coche. Entonces, y aquí hay un por mil, ahí escondidito. Eso significa que da 2000, 3000, 4000, 5000 RPMs, o sea, revoluciones por minuto. Eso nos está indicando lo que está sufriendo, digamos, el motor, ¿vale? Porque gira a lo bestia. Entonces, eso de revoluciones por minuto, revoluciones por hora, revoluciones por segundo, es lo que llamamos frecuencia, ¿vale? Yo lo pongo como F, aunque en muchos libros de texto y en muchos sitios, porque como la frecuencia, se pone una especie de V, una especie de silbato, ¿vale? Pero nosotros, para que sea más cómodo, lo llamaremos frecuencia. Y la frecuencia, ¿vale? Son las o RPM, ¿vale? O RPS, que realmente se llaman hercios, es decir, revoluciones en un segundo, los hercios. Es lo mismo, ¿vale? RPS que hercios. Lo que pasa es que es muy frecuente encontrárnoslo en RPM, revoluciones por minuto. Entonces también hay que saber transformarlo.
Bueno, pues para no alargarnos más, porque este vídeo está siendo un poquito más largo de lo normal, ¿vale? Vamos a terminar de reconocer para qué sirven el periodo y la frecuencia y en el siguiente vídeo retomaremos MRU ya empalmando con, perdón, MCU con MCUA, ¿vale? Entonces, resulta que el periodo y la frecuencia, entre ellos, son lo que se llama inversamente proporcionales. Quiere decir que tienen que ver, pero no de una manera directa, ¿vale? De una manera inversa. Eso no, realmente nos da igual, simplemente hay que entender que el periodo es 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo, ¿vale? Esto es simplemente para saberlo. Y vosotros diríais, Chema, ¿y esto de qué nos sirve? Porque realmente nos interesa esto, saber problemas de MCU. Bien, pues esto nos sirve porque lo mismo que la velocidad angular es el número de arcos que se dan en la unidad de tiempo, si yo utilizo una vuelta en radianes, ¿cuánto era, chicos? 2pi. Luego entonces, la velocidad angular siempre se puede poner como una vuelta entre el tiempo que das en una vuelta, o sea, el periodo, o también, teniendo en cuenta que el periodo es inverso a la frecuencia, como 2pi por la frecuencia. Luego entonces nos vale cualquiera de estas dos ecuaciones para calcular muchas veces la frecuencia, que según los datos del problema usaremos una fórmula o usaremos otra. Si en el problema nos dan y nos dicen, como por ejemplo el ejemplo que hemos visto aquí, que yo en 3 segundos hago un arco de 75 grados, pues aquí no vamos a utilizar el de 2pi. Pero si en cambio nos están diciendo que calculemos la velocidad angular de la Luna, ¿vale? Alrededor de la Tierra, nosotros tendríamos que pensar, pues entonces vamos a ver, la velocidad angular de la Luna sería 2pi partido por, ¿cuánto tiempo tarda la Luna en dar una vuelta a la Tierra? 24 horas, que sería su periodo, ¿vale? El tiempo que tardas en dar una vuelta. Entonces tendríamos que pasar esas 24 horas a segundos, o sea, 24 por 3600. Y entonces esto lo haríamos, recordad dejar el pi sin calcular, ¿vale? Bueno, o también lo podéis operar y os saldrá también decimales, radianes partido por segundo, ¿vale? Y esto es lo que os diera con la calculadora, radianes partido por segundo. ¿Ok? Bien, pues entonces, esto no ha terminado, ¿vale? El MCU todavía nos viene una segunda parte ahora, ¿vale? Para entender cómo funciona esto y qué tiene que ver con lo lineal, porque lo circular y lo lineal se pueden relacionar. Es decir, yo os puedo pedir una velocidad lineal con datos de velocidad circular y al revés. Y eso lo vemos ahora en el siguiente vídeo. Para no alargarnos mucho, nos vemos y ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosa que creáis que sea bueno comentar, me lo escribís en los comentarios, dadle like, suscribiros y nada, nos vemos ahora. Venga, hasta ahora.